sí mismo lleva varios elementos. El primero, el más importante, es el espiritual. Nosotros necesitamos aprender a perdonar y hoy quiero compartirles el ABC de cómo se perdona. Necesitamos aprender a perdonar en función de poder evolucionar. Sin perdón no hay evolución. Si tú no reconoces que el perdón es importante en tu vida y vives en el juicio y en la agresión, en el resentimiento, en la evolución no va a llegar. Entonces, siempre coloco esta metáfora, es si tú tienes un yate y quieres salir a la mar a pasear con tus amiguitos en ese yate, a disfrutártelo, y prendes el yate y el yate no arranca y después te das cuenta que cuando le has quemado la gasolina o le has quemado el motor, te das cuenta que estaba amarrado al muelle. El perdón es liberarnos de ese muelle. ¿Por qué? Porque las cosas de las que nosotros resentimos, nosotros sentimos que es lo que nos causa dolor, nosotros lo hemos creado, Olga. Nosotros lo hemos creado de forma consciente o inconsciente en esta o en otras vidas. Entonces no somos inocentes y generalmente nos asumimos una victimización de nuestra identidad en función de pensar de que hay injusticia en el mundo y en el mundo no hay injusticia. Todos somos responsables, co-creadores de lo que nos está pasando y las experiencias específicas de lo que tenemos que vivir nos toca vivirlas, por eso es urgente el perdón, porque el perdón implica aprender a perdonarme a mí mismo por haber creado lo que estoy viviendo y lo que me está pasando. Entonces es Lo que pasa como es que una eso cosa. muchas veces es doloroso también, porque es que es mucho más sencillo. Y la culpa lo tiene el otro. Las causas de la vida son las culpables. Y nos ponemos en ese papel porque es que hay veces mirarnos y reconocernos e incluso hacernos cargo puede ser doloroso en el proceso, puede ser retador en el Claro, proceso también. siempre va a ser retador, en la vida no hay nada fácil, en la vida todo implica un esfuerzo y un aprendizaje, pero va a ser difícil en la medida en la que nos resistamos a la humildad. La humildad es la gran herramienta y en cada live que hago, en cada video que hago, siempre digo lo mismo. La humildad es la herramienta, pero hay que salir de la victimización. Hay que salir de la victimización, porque mientras tú te pongas en la victimización no vas a ser capaz de negociar. Mientras tú te pongas en la victimización no vas a ser capaz de comprender que tú eres responsable y co-creador de la vida que te está pasando. Entonces te conectas siempre con la víctima y la víctima no es solamente decir, ay, pobre de mí, no. La víctima es aquella que está en rabia, que está en ira y que está en descalificación y en juicio. Esa es Y la mientras víctima. estemos así no logramos vivir bien, pero entonces, ¿cómo me salgo del papel? ¿Cómo entrego a la María del barrio? ¿Cómo hago para entregar a la Rosa Salvaje? ¿Cómo me salgo de la telenovela mexicana para vivir de otra forma? A la topacio, a la A la cristal. topa, ¿verdad? Eso hay que decir también las A, venezolanas. a los ricos también lloran. A Betty la Fea A Gaviota, es Sí, que si te das cuenta nos han vendido un mundo de víctimas durante toda nuestra existencia, con claro, y diferentes nombres, pero entonces, al final es el mundo de las víctimas. exacto, la educación que tenemos aquí en Colombia y en muchos países de Latinoamérica ha sido gracias a los libretistas de las novelas. Y la gente piensa, yo estaba atendiendo hace poco a una persona en consulta y una de las cosas que decía esa persona, mamá, te perdono por nunca hablarme de lo que es el amor y de lo que son las relaciones. Todo lo que he aprendido, aprendí de una novela. Entonces, claro, la gente piensa que lo que está en las novelas es la vida real. Esa puede ser la experiencia de un número muy reducido de personas en el planeta Tierra, pero la experiencia general de la humanidad no es así. Una persona que se educa, una persona que se autoconstruye en su vida, no va a estar con esa ira por el mundo echándole la culpa a los demás de lo que le pasa. Ese es solamente el resultado, es el resultado de la ignorancia y es el resultado de esa necesidad de victimizarse para que te den lo que tú no eres capaz de generar por ignorancia, O por ¿sí? miedo, porque crees que no puedes, porque al final todos podemos. Claro, y el miedo es un resultado de la ignorancia. Cuando nosotros aprendemos, y de hecho, la prescripción que yo le digo a Humberto, una pregunta rápida, Humberto, ¿cómo hago para salir del miedo? Mamita, vuélvete una experta en el arte de ser un conocedor de eso a lo que le tienes miedo. Cuando tú te conviertes en un experto de eso a lo que le tienes miedo, se te quita el miedo o se te pasa gran parte del miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es el resultado de ignorar. Una de las cosas que sucede en la coyuntura social que estamos viviendo, es que se exagera mi interpretación en función de descalificar al otro. Y eso yo no lo estoy diciendo solamente por el caso colombiano. Yo viví estados de violencia muy similares a los que hay aquí en Venezuela en los últimos 5 años que viví en Venezuela. Muy similares. Es un poder de, y está pasando no solo en nuestro país,
por acá tenemos personas que son de Perú, tenemos personas que viven en Argentina y lo estamos viviendo en gran parte de los países de América Latina. Sí, y entonces lo que hacemos es que en función de fomentar mi punto, mi posición, yo exagero, señalo, dramatizo, sobredimensiono mi interpretación de lo que está pasando. Entonces, claro, cuando yo sobredimensiono mi posición de víctima, pues no va a ser posible que yo escuche la otra versión, no va a ser posible que yo llegue a un consenso, a un acuerdo sobre una posible resolución. No hablo de verdad, porque las verdades no existen. A la final, lo único que nosotros hacemos es interpretar. Pero un posible consenso resolutivo se niega a todo aquel actor de un conflicto que esté únicamente observando su posición. Lo No que hay pasa es que posibilidad alguna. nos acostumbramos a hablar para contestar, pero no a escuchar. Entonces, en muchos de los casos, estamos cuando otra persona nos habla pensando en lo que le vamos a responder o en lo que le vamos a decir, mucho más cuando sentimos que estamos siendo agredidos y nos volvemos a poner en el papel de víctima, pero poco nos Total. preocupamos en escuchar de manera consciente qué es lo que esa persona tiene que decir. Y creo que si Claro, nos claro. concentráramos en escuchar, seríamos capaces de ver la vida de otra forma también. Claro, y en la vida las cosas no son blancas y negras, todo tiene un montón de matices, un montón de matices. Por eso muchas personas me han escrito, Humberto, ¿cuál es tu posición? Yo no puedo tener una posición, para mí es imposible tener una posición, porque si yo me pongo en los zapatos de un policía, yo me pongo en los zapatos de un dirigente, yo me pongo en los zapatos de una persona que protesta, yo sé que cada uno de ellos tiene sus motivaciones. Mi posición siempre va a ser la posición del lado de donde está la resolución. ¿Y Ujú. cuál es el lado de la resolución? La negociación, el diálogo, la La escucha, concentración. Sí. la comprensión, todo aquello que lleve a una resolución. Pero yo no puedo estar del lado de un grupo de personas que se agreden las unas a las otras, o unos salen a matar a gente desarmada, o otros salen a saquear negocios. Yo no puedo apoyar ninguna de esas cosas y jamás lo voy a hacer, jamás lo he hecho, jamás lo he hecho. Yo voy a estar del lado del proceso de la resolución. Y si a mí me llaman a ser parte del proceso de la negociación en el que yo pueda compartir las herramientas que tengo para aprender, para que se aprendan a escuchar, pues lo voy a hacer, pero no voy a estar de un bando y cuando las personas de esos bandos ambos están cometiendo errores muy graves. Lo que pasa es que hemos hecho varios procesos de negociación de paz, pero no hemos hecho encuentros reales de perdón. Y creo que estos encuentros reales de perdón, como esto que nosotros estamos hablando hoy del poder del perdón, son necesarios para lograr concretar realmente esa resolución del problema. Hablabas de algo Sí, importante y es la humildad. Y que me gustaría regresar a esta palabra tan mágica y tan maravillosa, porque creo que ahí está la clave de gran parte de la poder resolver el tema del perdón, el tener la humildad de reconocer y mirar al otro y entender que podemos pensar distintos, pero que podemos caminar hacia el mismo lado. sí, Olguita, la humildad es bueno, te lo voy a hablar a lo macro. Si Uh vamos -huh. a ver a lo macro, la principal razón, hay dos cosas para las cuales nosotros nacemos en la Tierra, dos cosas esenciales, y tienen que ver con un HP, pero no es el HP que todos conocemos aquí en Yo Colombia. apenas te miro. Tiene que ver con desarrollar dos virtudes centrales. Una se desarrolla y la otra se logra. Se desarrolla la humildad. Cuando tú has desarrollado la humildad, que es el resultado de vivir bajo la sabiduría, te das cuenta que hay una inteligencia que gobierna el universo, que va más allá de las creencias y conceptos humanos. Esa creencia que gobierna, esa inteligencia que gobierna el universo, ha creado leyes específicas, ha creado metodologías para que nosotros podamos movernos dentro del proceso de vivir en este planeta Tierra. Que encontramos el conflicto y todo lo que no funciona bien en función de no obedecer esas leyes o ignorarlas, de ir en contra de esas leyes. Eh, entonces, la humildad surge como una herramienta ¿para qué? Para dejar de estar peleando con aquello que tú no puedes controlar y aceptar aquello que tú sí puedes controlar, hacerte cargo de lo que sí puedes controlar. Entonces, la humildad tiene que ver con una posición frente a la vida en la que soy un eterno aprendiz, pero en la misma humildad soy capaz de actuar de forma natural y efectiva cuando la vida me lo exige, desde esa humildad.
sin agredir, sin dañar y sin destruir a otro. Porque la libertad de una persona termina donde comienza la del otro, que esa es algo en lo que yo creo fervientemente. Entonces, yo debo y necesito desarrollar la humildad, pero la humildad no vista desde el ámbito de la pobreza. La humildad no tiene nada que ver con la pobreza. La humildad tiene que ver con ausencia de ego, la humildad tiene que ver con la necesidad de aprender continuamente. La humildad tiene que ver con la palabra respeto, que esa es una palabra que se debería colocar en todos los edificios de todos los países en letras grandotas. Respeto, Ujú. respeto, respeto. Porque perdemos el respeto. Entonces pensamos que como podemos expresarnos y hay libertad de expresión, entonces yo puedo faltarle el respeto a los demás y descalificar continuamente. Entonces, la humildad tiene que ver con el respeto. Ahora, la Ahora, P, bajarnos de eso, la P, vamos por la P, sí, vamos por la P primero y luego te tengo un montón de preguntas. sí, la P tiene que ver con pureza. Y la pureza es un estado de conciencia muy elevado que tiene que ver con lo que el Maestro Jesús dijo. Cuando seas como niños, van a lograr el reino de los cielos. Y ahorita que yo estoy jugando a ser papá otra vez con Aurora, y observo su comportamiento, su sabiduría, me doy cuenta, reafirmo más las palabras del Maestro Jesús, porque la sabiduría que tiene el niño está vinculada a la pureza, y la pureza es esa capacidad de sorprenderse por el universo, y esa capacidad de sinergizar en todo su entorno sin agredir y sin destruir el entorno del otro. Es bellísimo lo que estoy aprendiendo con Aurora en todo este proceso. Entonces, la pureza que tiene que ver a nivel espiritual, bueno, se lo voy a hablar en diferentes dimensiones. En la Ujú. dimensión espiritual, la pureza tiene que ver con la integración de las energías de la Madre Divina. La Madre Divina para nosotros aquí en Occidente, o al menos para las personas católicas, está representada por la Madre María. La Madre Divina tiene representaciones en diferentes ámbitos. En la China está la Madre Kuan Yin, en India está Lakshmi. Hay diferentes representaciones de la Madre de acuerdo a cada cultura. Para nosotros es la Virgen María. Todo lo que es femenino en el planeta Tierra representa el color blanco de la pureza. Por eso para la mujer es urgente que la mujer regrese a la pureza de su esencia femenina y suelte la masculinización a la que se vio obligada para poder defenderse en el mundo. Entonces a la mujer le toca regresar a la pureza. La pureza entonces a nivel humano, a nivel de nuestra conducta, viene siendo la ausencia de intenciones negativas, la coherencia entre lo que pienso, digo y hago, la total honestidad. La palabra honestidad también en la cima de un edificio con muchos colores y unos helicópteros dándole vuelta, alumbrándola. Honestidad total y radical. ¿Por qué? Porque cuando tú te mientes a ti misma, cuando tú le mientes a alguien, tú te engañas a ti misma y engañas al otro, pero también estás destruyendo tu futuro. ¿Por qué? Porque no hay absolutamente verdad que trates de ocultar que no quede expuesta. No Ujú. quede expuesta. Y si no llegase a quedar expuesta, la sola culpa de tener algo que ocultar, la sola culpa de saber que hiciste algo de lo que sea reprochable, te va a llevar a vivir una vida de no felicidad, de no merecimiento, de no disfrute. Es una Entonces es carga súper aunque sea interesante. inconsciente, pero se va a ver. Esa carga aunque sea inconsciente Claro. se va a ver. Entonces hablábamos de Entonces, pureza sí, y de humildad también, que son dos atributos que deberíamos tener y a los que deberíamos regresar todos los seres humanos para poder sí. entonces hacer los procesos. Para eso estamos aquí en la tierra. Es decir, seas quien sea, seas el hombre más rico de la tierra o el hombre más pobre de la tierra, obligatoriamente vas a tener que desarrollar esas dos virtudes. Las vas a desarrollar, porque sí, sea porque sí o porque no. Y ¿saben qué va a ser la vida? La vida te va a matar a tus seres queridos, o te va a robar tus posesiones, o te va a dañar negocios, o te va a generar enfermedades hasta que desarrolles esas virtudes. Por eso la inteligencia y la inteligencia espiritual implica que tú vas a desarrollar esas virtudes antes de que la vida te ponga a prueba y te haga desarrollar esas virtudes a las malas, porque la vida Vas a tiene, empezar viene a para eso. reconocerlo. Ahora, desarrollarlas es ir contra muchas creencias. En el tema de la humildad, una de las grandes creencias que nos ponen, sobre todo a los latinos también, es sea alguien en la vida. Y entonces desde que nacemos nos empiezan a inculcar el que tenemos que ser alguien importante y empiezan a cultivarnos el ego. Que el ego no es malo porque nos ayuda a veces a sobrevivir frente a las cosas de la vida, pero ese superego que se crece es el que debemos bajarlo. Por otro lado, en el tema de la honestidad,
Desde que somos muy pequeñitos empiezan las creencias. No confía en todo el mundo, no todo el mundo es bueno, no crea en las grandes cosas que le están diciendo y de una u otra forma nos van metiendo información que nos impiden llegar a ese estado de pureza y a ese estado de honestidad del que estábamos hablando y ese estado de humildad. Sí, sí, eso que me estás diciendo es buenísimo, buenísimo. Cada ser humano vive en la realidad de sus creencias. Y eso que acabo de decir lo es absolutamente todo. Entonces, si tú decides creer que con honestidad, con pureza, con humildad, vas a tener una vida extraordinaria, así va a ser efectivamente. ¿Sí? Pero si tú decides creer que vivir en desconfianza, que es uno de las antítesis de la prosperidad, que si tú decides vivir en culpa, que es otra antítesis de la prosperidad, que si tú decides vivir en resentimiento, que es antítesis de la prosperidad, de la felicidad, del amor, de la salud, de todo, te va a ir bien, pues te vas a estrellar, te vas a estrellar. Pero aún así la vida te va a decir, si ve papito, es bueno que esté resentido, si ve papito, es bueno que sienta desconfianza, si ve papito, es bueno que esté enojado con el mundo y que esté mostrando por todas las redes su rabia, su descontento, es bueno que esté molesto con el mundo. ¿Por qué? Porque entonces vas a salir a la calle y te vas a estrellar con la gente que tiene la misma vibración y esa gente que tiene la misma vibración se va a estrellar contigo. Entonces tú vas a decir, si ves, este mundo es una mierda. Entonces no voy a creer, no voy a confiar, no voy a amar, no voy a hacer las cosas desde el amor, voy a hacer todo desde la agresión, porque desde la agresión entonces me siento así como fuerte, entonces mi ego se va subiendo y me siento poderoso. Pero después la vida está iba a decir un coñazo, pero no Una está, patada, no, sí, tranquilo. Acá hay muchos sí, venezolanos, lo entendemos perfecto. Es más, en sí, el live hay sí. muchos de Después Venezuela, o sea que lo entienden perfecto. la vida te da un coscorrón cósmico y dice, papito, ya va a bajar el ego, va a bajarlo, papito, ¿sí? Ah, no, es que, no, yo tengo mucha rabia. Bueno, pliquiti, tome otro coscorrón, una enfermedad, una pérdida, se te chocó el carro, tome otro coscorrón, ¿va a bajar el ego ya, papito? ¿Lo va a bajar? Así funciona la vida. Entonces, claro, todo lo que estoy diciendo lo digo no solamente desde la experiencia como terapeuta, sino desde mi experiencia como ser humano. Bajar el ego implica, eh, claro, tú colocas un ejemplo muy interesante, sea alguien en la vida, claro, tú puedes ser alguien en la vida, pero ser alguien en la vida desde estos valores, desde la humildad, desde la pureza, desde la Ser alguien en grandeza. la vida, ser un buen ser humano. ¿Qué más se puede esperar en la vida? El resto llega por añadidura. Cuando tú le sueltas como todos los deseos afuera y realmente trabajas adentro. Cuando entregas todo ese poder y cuando decides simplemente deshacerte del ego y empezar a vivir una vida más honesta, haces una verdadera revolución del amor. Y cuando haces esa revolución Ujú. del amor, donde el ego no es necesario, donde la humildad hace presencia, eres capaz de soltar tantos lastres y de vivir una vida más feliz o no, que es al final yo creo que el objetivo que tenemos todos. Claro, y entonces si buscamos eso, vamos a contagiar a nuestras comunidades y nuestras comunidades van a contagiar nuestras naciones. Uh -huh. Pero de la confrontación lo único que queda es el agotamiento. Claro, te voy a decir, como nosotros estamos en una tercera dimensión, la agresión, la confrontación va a ser por momentos necesaria y esto no lo vamos a poder evitar necesario porque a través de la expresión y de la confrontación es que se aprende a valorar el amor. Y si alguno de ustedes, por ejemplo, vive en Europa, vive en Alemania y es pariente de personas que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, vive en Francia, vive en Italia, vive en cualquier país europeo que cayó bajo la maldición del nazismo, tú te vas a dar cuenta de que esos ancestros, esas personas que les tocó vivir eso, que son los abuelos y los papás de los que están hoy en día viviendo en esos países, tienen como prioridad única mantener su paz a como de lugar. Uh -huh. Mantenerla. ¿Por qué? Porque han vivido la agresión, han vivido la violencia. O si no, pregúntale a los miles, a los más de 5, 6, 7 millones de venezolanos que les ha tocado irse de Venezuela, incluyendo a mí que no soy venezolano. Ajá. Cómo valoraría un país en este momento, después de haber dejado un país maravilloso, ¿sí? Porque cayó bajo las garras del comunismo? ¿Cómo lo valorarías después de que se ha Uh -huh. empobrecido, después de que han acabado toda la economía, han destruido Uh -huh. absolutamente todo? Entonces es la valoración.
La valoración de lo que tienes aquí ahora es lo que genera la expansión de la riqueza, no la destrucción de los unos a los otros. Y Me eso parece hay que estar maravilloso. muy, muy, muy conscientes. Habías hablado de una ABC para poder perdonar. Y creo que eso es indispensable porque es el tema que hoy nos trae. El poder del perdón, esas palabras mágicas que se hacen desde el corazón, porque hay muchas personas que tienen frasecitas como estas. Te la voy a decir y vuelvo al tema de las creencias. Yo lo perdono, pero no olvido. Pero no Y olvido, sí, sí, pero sí. no olvido. O yo perdono de dientes para afuera. O yo, no, yo ya lo perdoné. Es más, yo ni siquiera pienso en esa persona. Pero eso no es perdonar de verdad. Primero arranquemos por Sí, ahí, que es el verdadero perdón, y luego vámonos a ese ABC del perdón. lo que sucede es que no hemos aprendido lo que es el perdón en función de pensar que el perdón es más bien hacerle caso a Jesús. No, vas a perdonar 70 veces 7. Entonces, no, yo perdono es porque el maestro dijo que hay que voltear la segunda hay que voltear la mejilla, y pues como el hijo, él es el hijo de Dios, entonces, como él es el hijo de Dios, entonces, pues por supuesto hay que hacerle caso al hijo de Dios, dicen algunos. Y resulta que el perdón va más allá de lo que interpretamos que dijo el maestro. El perdón la, es el acto de engran frente a algo que te causó dolor. Es decir, el perdón tiene que ver con tu capacidad de sobreponerte al pasado y dejar de estar viviendo en el pasado. Esa es una razón. La otra razón, el perdón no es estar de acuerdo con lo que te hicieron o con lo que pasó. Tú puedes estar en desacuerdo con lo que pasó, pero estás obligado a perdonar. Lo que no estás obligado es a reconciliarte. El perdón es obligatorio y la reconciliación es opcional. Y la reconciliación tiene que ver con otros elementos que ya los voy a describir. El perdón lo haces es por ti, no por el otro. Es decir, cuando tú perdonas a alguien, no estás justificando el comportamiento y la conducta del otro, no. Cuando tú estás perdonando, tú dices, acepto en mi corazón que esto ya pasó, que soy capaz de soltarlo, que no debo o no quiero vivir en el resentimiento. Acepto que tú hiciste lo que podías con lo que tenías y acepto que en lo que pasó yo también fui corresponsable y necesitaba vivir lo que pasó. Porque eso que me pasó me ha hecho la persona que soy hoy. Entonces el perdón llega cuando tú puedes mirar hacia atrás con gratitud por lo que te hicieron. Pasó, te llevó a desarrollar una serie de talentos, de virtudes y de grandeza. Alguien me decía, Humberto, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo? Porque es que el papá de mi hijo no quiere cumplir con sus obligaciones. Y yo, la respuesta es una, mamita. Cuando el papá no quiere cumplir con las obligaciones, él te está dando un mensaje muy claro. Mamita, usted es capaz sola. Dos, no va a tener que cargar conmigo toda la educación de su hija ni con nuestra interacción. O sea, te estoy liberando de estar cargando conmigo. Eso es lo que el papá irresponsable está haciendo. Entonces, ¿qué sucede como resultado? La mujer se empodera, desarrolla talentos, virtudes, competencias, se hace grande, se hace grandiosa, ¿sí? Se hace grande. Y no tiene que estar pendiente un pendejo detrás de él, arrastrándose detrás de él En y rogándole. juzgados, en fiscalías y en un montón de cosas que al final no funcionan. Entonces, en eso No, ¿para estamos qué? completamente de acuerdo. Lo que ¿Para hace, qué? Y pues lo que pasa es que lo difícil es hacer el gancho y decir, me está haciendo es un favor. O sea, es tratar, eso es la cosa que hay veces son diferentes, que le digan a uno, venga, es que usted me está haciendo es un favor. Es que gracias a este momento duro que yo pasé en la vida, me hice más fuerte, me hice más poderosa, me hice más capaz, exacto, me hice más exacto. consciente y me empoderé más. Claro, entonces la vida no te va a dar lo que tú quieres, la vida te va a dar lo que tú necesitas para que desarrolle los dones, talentos y virtudes que viniste a desarrollar aquí en la tierra para cumplir un propósito y una misión espiritual. Hay que verlo así, desde lo grande, porque si tú te quedas viendo las cosas desde lo chiquito, entonces claro, lo único que te queda es ir a demandar a ese tipo para que te pague la pensión y vas a estar llena de rabia y resentimiento porque el tipo se va a defender. ¿Sí? Y en lugar de estar enfocando y empleando tu energía en engrandecer tu capacidad creativa, tu capacidad de hacer, de atraer otras experiencias, otras personas, estás desperdiciando toda tu energía creativa en estar pensando en un ser humano que lo que te está haciendo es un gran favor, salirse de tu vida. Y muchas personas me preguntan, Humberto, es que mi papá nos abandonó o mi mamá nos abandonó.
yo no sé qué hubiese sido de mi vida, hubiese sido más feliz, porque en la mente se meten, no, si mi papá hubiese estado conmigo, yo hubiese sido más feliz, hubiese sido el mejor papá. No, si tu papá se queda contigo, el infierno hubiese sido proporcional a cómo es tu papá. ¿Sí? Hubieses vivido experiencias dolorosas, odiarías a tu papá por las mismas razones de su presencia como de su ausencia, porque eso yo lo veo todos los días en la terapia. Entonces, aprender a perdonar implica un estado de conciencia de ver la bendición oculta del dolor. Y recuerden siempre esto. Perdonas cuando ves la bendición oculta en el dolor, cuando puedes mirar con gratitud el pasado, cuando puedes mirar con gratitud lo que te ha sucedido. Y puedes decir gracias Padre, gracias Gran Espíritu, gracias Padre, Dios Padre, Madre, por esta experiencia que viví. Porque no solamente pude, desde mi responsabilidad, ponerme en paz con mi propia creación, porque esto es muy importante decirlo, yo no les voy a adornar aquí las cosas. Si a usted le pasó algo malo, papito, mamita, usted se estaba poniendo en paz con sus deudas, punto, punto, punto. Eso no tiene discusión, no tiene negociación en el ámbito espiritual. Si a ti algo malo te pasó, te estabas poniendo en paz con tus deudas. Dos, si a ti algo malo te pasó, es porque generaste desde tu ignorancia, en los diferentes niveles de ignorancia, las experiencias equivalentes para obtener el aprendizaje que necesitabas. Y yo Entonces no aquí voy a somos hacer un alto en el inocentes. camino, te voy a decir por qué. Porque esas palabras que tú estás diciendo en algún momento de la vida me resonaron con una forma violenta y yo decía, es imposible que esto sea verdad. ¿Qué está diciendo este hombre? No te lo estoy diciendo por ti, fue la primera vez que escuché eso. Yo, ¿cómo voy a generar este tipo de cosas? Pero recién el día que entregué el ego, el día que me volví más humilde y el día que entré en razón, me di cuenta de la bendición y me di cuenta que eso era realmente el proceso por el cual debía pasar para poder solucionar y convertirme en la persona que vive en mí hoy. Y que es necesario y es buscado porque fue un encuentro que yo decidí hacer de manera voluntaria para mi crecimiento espiritual. Total, total. Y entonces ahí es donde viene el despertar, mi amor. Viene el Ujú. despertar. Y viene el darnos cuenta que esta experiencia tiene muchas facetas y muchas caras, pero el dolor es proporcional a tu nivel de resistencia, a tu nivel de ignorancia y a tu incapacidad de hacerte responsable. Cuando nos hacemos responsables, entonces yo digo, bueno, en un momento podemos decir, no, es que ya no tengo nada que perdonar, yo me creé, yo me inventé esto. Yo me inventé esto. En la época en la que yo vivía en pobreza, continuamente me sacaban de los lugares donde vivía y esa era mi carga allá en Venezuela. Humberto, te tienes que ir, no te puedo alquilar más, no te puedo alquilar más, te tienes que ir. Y entonces en un país comunista donde nadie alquila, donde no hay, ya se acabaron las inmobiliarias, todo, eh, estaba ese peso, esa tragedia interior que yo llevaba por no conseguir a dónde llevar a vivir a mi familia. ¿Sí? Entonces, claro, pero no era lo que estaba pasando afuera, no era el comunismo, era mi incapacidad de haber construido, mi Ujú. incapacidad de haber generado riqueza en mi interior. Era solamente la proyección de eso, no tenía que ver con que el país se haya destruido, porque paradójicamente la misma destrucción de ese país es la que me llevó a mí a alcanzar la riqueza. Claro. Es lo Pero paradójico, no, entonces, claro, pero paradójicamente sí y no, porque fue cuando hiciste el clic y cuando uno descubre el por qué y el para qué, no por qué a mí, sino para qué me están pasando este tipo de cosas. Y ahí es cuando uno hace el clic que las cosas realmente se transforman. total, total. Entonces, es el interior de nuestro ser. Eso, todas las discusiones siempre llevan al interior de tu ser. Yo puedo cerrarme con cualquier persona, con cualquier argumento, y cuando yo observo el interior de esa persona, su intimidad, su ser, lo que puedo ver entonces es un niño maltratado que busca por unas vías alcanzar el resarcir su dolor, que son vías normales porque es lo único que él puede ver, ¿cierto? Pero el Ujú. resarcimiento del dolor llega a través del perdón. Entonces, el ABC, el protocolo del perdón, primero, darte cuenta y reconocer que tienes resentimiento. Pero tú dijiste algo ahorita que es muy importante. Muchas personas me dicen algo como eso, sí, pero es que yo ya no me acuerdo de eso, yo ya lo dejé en el pasado. Y esto es muy importante lo que quiero resaltar. Siempre el perdón debe venir como un proceso, como un resultado de un proceso, bien sea terapéutico o bien sea espontáneo que la vida te lo ponga, pero un proceso.
en el que al finalizar del proceso sea te perdono, me perdono o perdóname. Al final del proceso, ¿por qué? Porque la gente dice, no, es que yo ya lo olvidé, eso pasó hace muchos años, yo ya no me acuerdo de nada. Decir eso es una posición en la que no te fortaleces nada porque el proceso debe haber el ritual, es decir, el No proceso, el aprendiste. momento en el que se hace el ritual. Claro, no Exacto. aprendiste, eso es como no aprender, eso es como guardar en la maleta, pero ahí en la maleta sigue. Eso es como dejar Exacto. ropa sucia en la maleta para el próximo viaje. Entonces es mejor, cuando usted llega de Exacto. viaje y le pasan determinadas cosas, perdón, pero el gato se me metió. Lo que debes hacer es Muéstralo, sacar la muéstralo. ropa sucia, mira. Ay, pero qué rico está eso. Aquí se me Está sentó. bellísimo. Entonces, es sacar la ropa sucia. Uno tiene que sacar la ropa sucia y lavarla para tener la maleta limpia, despejada para el próximo viaje. Lo mismo hay que hacer con este tipo de cosas de perdón. No se Sí, puede sí, dejar, sí, sí. ay, yo lo olvidé. No, hay que hacer el ritual, hay que hacer el cierre. Sí, claro, hay que cerrar el ciclo porque esta frase a mí me encanta. Yo no, yo creo que fue Fritz Perls que dijo esta frase, pero no estoy seguro de quién es. Pero esta frase dice: todo ciclo no cerrado se convierte en destino. Eh, entonces, si tú no cierras los ciclos, esos ciclos no cerrados se van a convertir en el condicionante y la estructura en la cual vas a vivir la siguiente etapa de tu vida. Entonces Ahí los ciclos hay está. que cerrarlos ordenados. Ujú. Y Claro, para y poder entonces lo que tenerlos estamos ordenados viviendo es, hay que reconocerlos primero y saber bien qué es lo que me duele o me dolió o creo que me dolió, porque cuando vuelvo a escarbarlo y no se ha hecho ese proceso de perdón, vuelvo a sentir el mismo dolor que tuve en el momento de lo que me pasó. Cuando uno empieza y dice, total. no, yo no me acuerdo de eso, y yo, bueno, sí, me voy a acordar de manera consciente de tal cosa, y no eres capaz de procesarlo de la manera correcta, ese dolorcito vuelve a aparecer y esa incomodidad también, porque es algo que no has trabajado. Así es, tal cual, no se ha trabajado. Entonces a muchas mujeres, por ejemplo, o a muchos hombres les pasa que cambian de pareja, pero lo único que viene es la misma persona con un cuerpo diferente. Y en ese cuerpo se encuentran esa mamá o a papá sin resolver, o se encuentran experiencias de dolor a parejas anteriores que aún no han cerrado. Pero esas experiencias que están viviendo no es que las tengan las otras personas, las tienes tú y las proyectas afuera en la experiencia de ellos. Entonces el siguiente paso para perdonar es liberar energía. Y es muy importante esta otra frase que tampoco recuerdo de quién es, me imagino que viene de la psicoterapia Gestalt, que es, es un modelo Ujú. terapéutico que a mí me encanta. Y dice, hay que permitir que el dolor sea dolor. Que esto, solamente esta premisa chiquitica, hay que permitir que el dolor sea dolor, se traslada a otros ámbitos, hay que permitir que la felicidad sea felicidad, hay que permitir que la tristeza sea tristeza, hay que permitir que la emoción sea lo que fue. ¿Con qué propósito? Con el propósito de permitir que la energía sea liberada. De aquí se originan enfermedades, enfermedades a nivel físico, es decir, el cuerpo se cansa de, de cargar ese montón de pesos que nosotros estamos llevando y se patologiza, se convierte en una enfermedad, se convierte en una enfermedad. Entonces, hay que liberar la energía y para liberar la energía, ahí yo sí recomiendo un proceso terapéutico supervisado. Y en el proceso terapéutico, el terapeuta puede invitarte a hacer una catarsis de diferentes formas. Bien sea golpeando algo, en Estados Unidos se van a los botaderos de agua a darle batazos a los autos. También se utilizan peras de boxeo. A mí me gusta hacer otra Con metodología la que no sea, almohada. que, sí, pero la almohada no me gusta, casi no me gusta la almohada porque la almohada, muchas personas se han lesionado las muñecas en función de darle golpes a la almohada. Ujú. Hay otras que son menos riesgosas en función de cuidar, obviamente, tu cuerpo físico, que quedas muy cansado, sí, que te duele el cuerpo, sí, pero eso se regenera rápido, ya una contractura ya es distinto. Entonces, golpeas el piso con una toalla, por ejemplo, es la que más me gusta utilizar a mí. Eh, hay personas para las cuales es necesario hacer la catarsis, hay personas para las cuales no es necesario hacer la catarsis. Si hay rabia, es necesario. Si hay odio, si hay resentimiento, es necesario. O si hubo rabia, hubo resentimiento. Pero hay personas que tienen unos niveles de confusión muy fuertes que cuando se dan cuenta pueden liberarlos sin necesidad de hacer la catarsis. Entonces, depende de cómo seas tú, es que vas a necesitar este modelo de la catarsis. Es por eso que es Eh, importante entonces ahí acudir a alguien para la terapia,
ahí sí, en esos Sí. casos, porque es que uno de por sí solo no es capaz de reconocer bien el sentir, ve, esto me genera rabia, me genera tristeza, ¿qué es lo que me genera? Es mejor uno tener una compañía también en esa liberación del dolor. Sí, 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 sí. A mí me gusta mucho, una vez le escuché al maestro Wayne Dyer hablar acerca de cómo él hizo su catarsis en la tumba de su papá. La relación con su papá fue muy fuerte, fue muy difícil. Y entonces él desahogó toda su rabia y su frustración en la tumba de su papá. Y cuando lo hizo, vino como esa iluminación. Entonces, la tercera parte viene, la tercera parte del proceso viene como crear el vacío. El vacío se crea una vez tú has soltado la rabia, una vez tú has soltado el dolor. Se crea ese vacío. Entonces, hay que llenar el vacío nuevamente, ¿sí? Y el vacío se llena con amor. El vacío se llena con ese proceso que, bueno, tú viviste el túnel, ¿no? Una de las Sí. razones por las cuales hago el túnel en procesos como ese es porque yo genero muchos vacíos. Si tuviste el día anterior, el Lloramos primer dos día días y luego lloramos de la emoción. de la felicidad, ¿cierto? Entonces la idea era, el protocolo es soltar mucha energía, botar mucha energía que te tiene allí estancada y después llenarlo de toda esa energía de amor y de toda esa energía de amor que te ofreces tú, que te ofrecen tus compañeros, te eleva de una forma extraordinaria. Entonces, hay que buscar dentro del proceso, la tercera etapa es llenarse de comprensión y aceptación y amor. Y eso se hace de varias formas. Una, pues obviamente a través del proceso terapéutico, acunando a tu niño interior. ¿Por qué? Porque el que está molesto es nuestro niño. Ese es el que se Sí. enoja, ese es el que Ajá. siente la rabia. Entonces hay que contener al niño y darle todo tu amor, decirle cuánto le amas, decirle que vas a estar bien y decirle algo que es muy importante. Yo ya soy grande, yo ya soy grande y te voy a cuidar, te voy a proteger. Ya no necesitas estar más enojado con la vida ni sentirte más abandonadita. Ya no Ajá. necesitas sentirte solo. Yo te voy a cuidar, te voy a proteger. ¿Qué tan Entonces llegas a importante es ese llegar a, punto. qué tan importante es entonces llegar para ese perdón a esas heridas del niño interior, a esas que se van formando? Porque es que una cosa es la vida que creemos tuvimos y otra es cómo la interpretamos de niños. Y en esas Así es. interpretaciones es que vienen nuestros grandes dolores y vienen de pronto nuestra forma de relacionarnos ya de adultos también y la búsqueda de relaciones que nos generen ciertas cosas que están relacionadas con nuestro niño interior. Debo siempre ir Ujú. a ese niño a ver en qué momento de su vida o en qué momento interpretó determinadas cosas que lo hicieron hacer unas alianzas de, no digamos de poco amor, porque al final yo creo que el amor es más, es mucho más grande que cualquier cosa, pero alianzas equivocadas, de pronto, aunque no hay nada equivocado, ya ni sé qué decir ahí, alianzas que de pronto si hubieras curado antes no hubieras tenido que vivir, pero como ya hemos visto, todo es una experiencia y todo hay que vivirlo. Mejor dicho, contéstame la pregunta del niño interior. Bueno, la respuesta es sí, pero al principio. Es decir, Ajá. cuando comenzamos el camino, nosotros tenemos que hacer varias visitas al niño en diferentes etapas de nuestro proceso para reconocer cuáles fueron los aprendizajes incompletos de ese niño. Entonces ya no es necesario llamarle heridas, llamémosle aprendizajes incompletos. Entonces vemos cómo ese niño en esos aprendizajes incompletos vamos moldeándolo poco a poco. Ya después dentro del proceso, cuando ya has visitado al niño varias veces, ya la cosa es más directamente tú con tú. ¿Sí? Ya cuando alcanzamos cierta madurez emocional, cierta madurez mental para afrontar un proceso terapéutico. Entonces ya viene este proceso, esta conversación conmigo mismo. ¿Por qué lo estoy interpretando así? ¿Por qué necesito interpretarlo así? ¿Por qué veo solo esta salida? ¿Por qué no veo esta otra salida? A nuestros alumnos en coaching, dentro del proceso les enseñamos a hacer auto-coaching y es un proceso muy lindo. Es un proceso muy lindo, no solamente porque aprendes a gestionarte a ti mismo en tus propias respuestas, sino porque te ahorras un montón de plata en procesos específicos. Pero aprendes a preguntarte, aprendes a mirarte, aprendes a gestionarte y te das cuenta que en ese diálogo interno tú puedes convertirte en ese ser
que te das no solamente la respuesta, sino que puedes crear un camino. Claro, yo con esto no estoy diciendo que no sea necesario después cuando eres coach tener un coach, no. Yo soy coach de muchísima gente que es coach, o de muchísimas personas que son psicólogos, psiquiatras, Yo te digo que a mí me y, parece un proceso y responsable y respetuoso con las personas que claro, vas a atender. Hay que seguírselo haciendo. claro, totalmente, totalmente. Y entonces cuando yo atiendo a un profesional de la salud, cuando atiendo a una persona que trabaja obviamente en este ámbito de la salud mental, y le hago un proceso y veo cómo su corazón se abre, veo cómo sana, a mí me maravilla porque sé que una persona que está haciendo el proceso por sí mismo va a ser capaz de ser honesto y hacerle vivir el proceso a otras personas. Entonces, eso me parece muy lindo, me parece muy lindo. Que ir por el mundo colocándonos bajo el abrigo de un título, ¿no? Es que yo tengo este título y esto me hace inmune. Ay, papito, todo lo que la Volvemos a vida lo te va a mismo. mostrar. Eso sería ponernos bajo el título del ego. Y entonces, ¿dónde dejamos nosotros la humildad que es tan necesaria para poder vivir y Así sobrellevar es, esos así procesos? Por es. aquí hay una pregunta que quiero hacerla porque me parece súper interesante. La hace Luz Elena Vargas y dice, ¿qué diferencia hay entre el niño interior, mi divinidad, mi yo cuántico y mi alma? A ver, el niño interior es una parte de tu personalidad a través del cual tú observaste e interpretaste las experiencias que tenías hasta antes de los 12 años, de los 0 a los 12 años. Esa es una parte de tu personalidad. Después viene el adolescente interior, después viene el joven adulto interior y así sucesivamente. Son diferentes arquetipos de nuestra personalidad. Que la, Mi divinidad. la divinidad. La divinidad es que nosotros salimos de Dios y esa parte, esa esencia que salió de Dios, de esa esencia que salimos de Dios sale una chispita y esa chispita es lo que se llama alma y viene a tomar forma en un cuerpo. Pero a esa chispa grandota o ese sol grandote que se desprendió de Dios, esa es nuestra divinidad que pertenece a otra divinidad más grande. Nuestro proceso aquí en la Tierra es hacer que esa alma, que es esa chispita que se desprendió de la divinidad, aprenda y evolucione a través de lo que le hemos hablado durante el live, de la humildad y todo eso, para que haga algo que es muy bonito y esto se llama matrimonio alquímico. Matrimonio alquímico es el alma es femenina y el Cristo interior o Buda interior es masculino. Nosotros lo que hacemos es elevar nuestra alma al encuentro con el Cristo y allí se da la unión de nuestro ser, de nuestra conciencia superior, también, sí, de nuestra conciencia superior con nuestra alma, que es la parte que vino a evolucionar aquí en la Tierra. Ese proceso, esa unión del alma con el Cristo interno, se le llama la ascensión y es el fin de la rueda de muertes y nacimientos en el planeta Tierra. Entonces ya esos dos ya se unen directamente a la presencia de Dios y es cuando nos convertimos en maestros ascendidos en seres de luz que tienen, ya no tenemos una mente única, sino que nuestra mente es el universo entero. Es decir, pensamos en función del campo cuántico. Había otra que es el yo La del yo cuántico. cuántico, porque justo lo tocaste. Porque ya con esta nos queda explicada la de la divinidad y la del alma también. Nos faltaría la del yo Sí, sí, cuántico. sí. Bueno, el yo cuántico, yo no sé si es que le están colocando un nombre nuevo al Cristo interior, no lo sé. Pero esa palabra, desde mi conocimiento, creo que es una palabra muy nueva. Y entonces siento que es que renombrando algo que yo interpreto como el Cristo interno. Eso es lo que interpreto en este momento. Ahora, que nosotros tenemos dobles en otras dimensiones es algo que yo creo, ¿sí? Y a esos otros yoes les podría entonces llamar los yo cuánticos. Entonces yo soy el yo cuántico de otra alma que está por allá evolucionando Yo en otra también. dimensión. ¿Sí? Ajá. Entonces O el que es esos regresos como que para hacer tenemos, aquellos cambios y saltos cuánticos. Yo creo que ese yo cuántico al que se refiere es ese que me permite en muchos casos el hacer el salto cuántico, el devolverme o el adelantarme también a otras dimensiones, el poder intencionar y manifestar algunas cosas desde mi yo cuántico. A ese se refiere. sí, sí, sí. Entonces, hay una cosa que es muy bonita con el yo cuántico y es que podemos a través de él nosotros invocarlo para que seamos uno en conciencia. O sea, siempre somos uno, pero desde la inconsciencia. Pero que seamos uno en conciencia para ser fortalecidos siendo uno
más poderosos en cada una de las diferentes experiencias, de las diferentes experiencias desde que tenemos las diferentes dimensiones. Y eso obviamente Ujú. acelera nuestro proceso evolutivo. Eso nos va a ayudar a evolucionar. Entonces ya tenemos el ABC del perdón, hemos hablado del poder de la humildad, hemos hablado también de la pureza, que es tan importante para poder encontrar ese perdón que viene desde el alma también. Y seguimos conversando con Humberto Montes. Sí, tranquila, sí lo voy a invitar a las 3 gracias. Por aquí ya están reclamándote en el programa de televisión, ya están varias personas escribiendo. Y por acá nos preguntan, ¿cuántas vidas pasan para que mi alma se una con el Cristo? Eso no se puede cuantificar. Si tú quieres que sea en esta vida y haces lo necesario, lo vas a lograr. Pero eso no hay un Ajá. número. Que digan números que es tanto tiempo, no, yo Eso, no prefiero. qué tareas estás, más bien, qué tareas estás dispuesta tú a hacer para poder evolucionar? ¿Qué tanto Sí, estás sí, no. dispuesta a entregar de ti, de perdonar, de dar amor para poder evolucionar? Depende de la conciencia que tú adquieras hoy. El compromiso, sí, porque es que eso es como intelectualizar un montón de cosas que no hay necesidad de intelectualizar. ¿Y por qué digo esto? Pues porque no, a mí me faltan 3 vidas o llevo tantas, me faltan. No, mamita, si tú decides lograrlo en esta, te la tengo, lo Ajá. puedes lograr, Pero ¿sí? entonces, ¿por qué a la gente no le gusta cambiar y le gusta vivir en la inconsciencia, como dice por aquí Sobeida? Porque de vez en cuando la pasamos ricos en la inconsciencia, porque a veces estar en la conciencia nos hace, puede ser un poco desgastante porque nos hace responsables de muchas cosas que pueden llegar a ser un peso emocional o puede llegar a ser como que una culpa. Pero bueno, lo que dice Subaida es prácticamente lo que hemos hablado desde el principio. Me Sí. gusta vivir en la conciencia porque en la inconsciencia soy víctima y siendo víctima entonces los demás son los que tienen que cambiar y no soy yo. Eso me pone en una posición de superioridad intelectual, moral y espiritual y al estar yo en ese pedestal de superioridad moral, entonces ustedes son los que tienen que hacer y entonces los señalo, los señalo, los señalo, los señalo y eso fortalece el ego y es Ujú. cómodo en cierto sentido. Por aquí tengo una pregunta que aunque se sale del tema, me parece que es importante porque si llegó al chat es porque tenemos que responderla. Y dice, tengo una pregunta. Descubrimos que mi mamá le es infiel a mi papá. ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué debemos decirlo? No sé, tenemos mucho dolor, estamos como hermanas y como familia muy dolidas. Bueno, lo primero es eviten al máximo juzgar a su mamá. Su mamá se atrevió a ser feliz y eso es lo que hay que aprenderle a su mamá. Y no es que yo estoy aquí alentando la infidelidad. Lo que pasa es que estoy viendo todo el proceso completo. Tu mamá le fue infiel a tu papá porque tu mamá es profundamente infeliz con tu papá. Segundo, tu mamá no dejó a tu papá por ustedes, por darles a ustedes una estabilidad en el hogar. Tercero, entonces, ya que ella se sacrificó por ustedes, ustedes no tienen derecho a juzgarla. Antes, abrácenla, ámenla, perdónenla y díganle a su mamá, mamá, te honramos, te bendecimos. Ahora, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Para que estés maltratando a papá? Para que no lo sigas violentando. Pero ninguno tiene derecho a juzgarla, ninguno bajo ninguna circunstancia. Eso de sentirse dolida es su ego. Dejen a su mamá Ajá. tranquila, ella se aguantó a su papá y se la aguantó a ustedes toda la vida. Y ahí está siendo su mamá. Entonces Entonces lo que respeten a su a ella mamá. le funcionaría es, haga el ABC del perdón, háganlo cada uno y verán cómo logran hacer este proceso de una manera más amorosa y de una manera más sencilla donde el juzgamiento no haga parte. Sobre todo porque hay una palabra que han escrito acá varias veces y que para mí representa todo lo que es nuestro crecimiento espiritual. Y es que vivir en coherencia no siempre es cómodo, pero vivir en coherencia es necesario para poder descubrir de verdad la felicidad y para poder vivir tranquilo. No hay nada más bueno que dormir en una almohada con una conciencia tranquila, pero para poder obtenerla Total, hay que ser coherente todo el tiempo. total, Olguita. Imagínate que yo le debo mi calidad de vida de hoy a que yo dejé de mentir, dejé de engañar, dejé de ser infiel, dejé de exagerar, dejé de mentirme a mí mismo. Y estoy aprendiendo a dejar de juzgar, porque pues es un proceso, estoy aprendiendo muchas cosas, pero todo el tiempo estoy ajá, no exageres, no digas mentiras, no mientas, no engañes, o sea, es un proceso continuo, es un proceso continuo, y la vida me lo retribuye, la vida me lo retribuye con felicidad y con todo el amor que tengo hoy en día en mi vida.
Es aprender a hacer llamados de atención para vivir en coherencia. Durante todas estas semanas yo he estado con una frase que incluso estoy usando en todo, porque me parece importante en el mundo en el que estamos viviendo. Los caos son necesarios, los movimientos son necesarios, las revoluciones son necesarias, pero las revoluciones las elegimos nosotros. Y espero que todos escojamos la revolución del amor. Una revolución sin juzgamientos, con la vida más tranquila, más pacífica, donde aprendamos a perdonar desde el corazón y a escuchar a los otros sin juzgarlos, entendiéndolos y sobre todo aceptándolos tal como son. Como dicen por acá, hay alguien que la mamá les ha tratado mal toda la vida, que los ha maltratado toda la vida, que ¿qué pueden hacer? Entreguen más amor, entreguen más paz, entreguen más comprensión. Creo que al final eso es lo que necesitamos, ¿o no, Humberto? Se me congeló mi profe, o ahí está, no, ahí está, sí me estás Aquí escuchando, estoy. ¿no? Ajá, Sí, al ya final te eso estoy es lo que escuchando. necesitamos, un poquito más de comprensión, más amor desde el corazón, expandir esa revolución del amor. Sí, pero lo que sucede es una cosa, es que este planeta Tierra, la tercera dimensión está diseñada para ser un lugar de conflicto. Siempre va a ser así, eso no va a cambiar. Nosotros estamos aquí de paso. Es decir, aquí en la Tierra nosotros venimos a vivir y aprender el tema del conflicto y a superarlo. Entonces, todo el conflicto, todo lo que suceda es necesario y es inevitable. Entonces está bien, hay que abrazar eso. Y cada persona que es protagonista del conflicto tiene una función específica por la cual debe vivir eso. Entonces, por eso yo los invito, dejen de estar juzgando, simplemente es algo que se tiene que vivir, es algo que tiene que pasar. Nadie se muere en la víspera, nadie, nadie. Cada persona le toca vivir, morir de acuerdo a la correspondencia de su evolución, de la evolución de su alma. Y eso no va a cambiar. Entonces, la sensatez y la sabiduría es aprender a observar los procesos, actuar cuando te toque actuar, pero mantener la paz en la mayor cantidad de tiempo posible, ¿sí? Porque la paz es necesaria. Hay un último paso del tema del perdón, Olguita. A ver, O hay un, o que yo lo estoy tratando de decir así como en orden, pero a lo mejor eso, a muchos ni siquiera el orden tendrá que ver con su propio proceso. Pero es muy importante que nosotros hagamos contacto con las personas y damos nuestro perdón, les pidamos perdón, o en caso tal que tengamos un yo con yo de perdonarnos a nosotros mismos. Eso es necesario, el perdón tiene tres dimensiones: perdonar, pedir perdón y perdonarte. Esas son las tres dimensiones del perdón. Entonces es necesario que dentro de ese proceso nosotros logremos establecer el contacto. Si la persona ya falleció, pues le haces una carta y en esa carta le expresas lo que quieres expresar, esa carta luego la quemas, la ceniza las entierras en algún árbol o las botas al mar, al río. Pero la idea es que ese perdón no se quede solamente en una intelectualización de lo que te tocó vivir. No, la idea es que tú ofrezcas ese perdón, entregues ese perdón y, y hables con la persona sin esperar nada a cambio. Es decir, si yo te digo, Olga, te quiero pedir perdón porque te robé el otro día los chocolates y tú me gritas, pero es que tú eres un desgraciado ladrón de chocolate, entonces yo ya hice mi tarea, que fue pedirte perdón, pero yo no puedo controlar tu respuesta hacia mí, sin ¿sí? expectativas, solamente por el hecho Exacto. de hacerlo. Esa es una forma de Hacerlo y ya. perdonar. Humberto, no Exacto. sabes lo agradecida que estoy de que me hayas acompañado esta noche. Espero que no sea la primera y última, sino que por el contrario tengamos muchas oportunidades de conversar y de llevar estos contenidos de calidad con un gran maestro como este hombre que, en mi caso particular, durante 2 días que tuvimos de aprendizaje, transformaste gran parte de mi vida y me tocaste desde el corazón y con amor. Gracias, Humberto, por estar en la vida nuestra. Yo lo digo siempre en árabe porque amo ese idioma. Shokran, que es gracias por acompañarme. A ti, Olguita, una alegría estar contigo. Y bueno, para todos los que nos están viendo, un gran abrazo. Por favor, llévense estas palabras, pónganlas en práctica, hagan de ellas parte de su vida, porque en el hacer de esto, integrarlo a nuestro ser, es lo que nos va a dar esa liberación y esa expansión de la conciencia que todos nos merecemos. A todos, gracias por acompañarnos. Javibis, que tengan una linda noche. Cuídense mucho. Hasta luego, Humberto, que estés muy bien y muchas gracias. A ti, mi amor.